Muy buenos días. Para el doctorado en educación y su seminario Miradas Contemporáneas es un placer tener al doctor Wilson Soto Urrea, que en el día de hoy nos va a compartir su conferencia titulada Biopolítica y Nuevas Subjetividades, Aprendizajes Cibernéticos e Imaginarios Sociales sobre el Poshumanismo. Pues desde mi punto de vista en particular, quiero hacer una alusión al doctor Wilson como una persona afable, de mis afectos y de mi cariño, motivo por el cual me siento muy complacida que haya aceptado la invitación a participar en mi seminario Foucault Pedagogy and Education. Creo que desde estas discusiones que hemos tenido en estos días hemos podido profundizar los usos de Foucault para la pedagogía y entender un poco más su obra. El profesor Wilson es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor de la Universidad Santo Tomás, miembro del grupo de investigación Aleteia de la Universidad Santo Tomás y del grupo de investigación Historia de la Pedagogía en Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones tiene varios capítulos de libros, entre ellos libros dedicados, por ejemplo, este que menciono, Foucault clasificado, lo que falta por leerle y oírle, que fue como el motivo o la interpelación más directa que tuvimos en el énfasis ELT en Education para invitarlo. Doctor Wilson, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días para todos. En primera instancia, quiero darle las gracias al doctor Harold Castañeda y por supuesto a ti, a la doctora Pilar Méndez, por la invitación a este seminario de Foucault Pedagogy and Education. Creo que ha sido una mirada enriquecedora de los dos lados, no solamente lo que puedo transmitir y dar sobre Foucault, sino este diálogo que nos ayuda a hacer una labor psicagógica alrededor de la academia. Bueno, yo quiero comenzar por una primera reflexión y es esta. Cuando hablamos de biopolítica, generalmente una palabra que se ha vuelto como muy de moda hoy en día y a la cual no entraré a definiciones extensas, sino más bien quiero como poner en contexto cómo en este siglo XXI, si bien hubo un trabajo que adelantó Foucault, el mismo Deleuze, y muchos otros, por supuesto, pero esta mirada que quiero dar, creo que estas relaciones biopolíticas que estamos viviendo hoy en día están cambiando y están cambiando de una manera exponencial. Por eso el interés y el tema particular de esta conferencia. Quisiera comenzar por solamente señalar algunas cosas. Todos sabemos que Facebook, por ejemplo, tuvo un gran problema en los últimos días y a pesar de ello, su número de adscritos, afiliados a esa red ha crecido. De hecho, en la bolsa de valores ha tenido un notable aumento. Yo pregunto lo siguiente, ¿Facebook no sería una nueva forma o una nueva particularidad de la biopolítica? Tesla, la empresa de Elon Musk, acaba de lanzar hace, no sé, tal vez 15 días, un carro al espacio y va a recorrer el sistema solar con su maniquí Starman. El sueño que se tiene es esta empresa es, a partir de la inteligencia artificial, una nueva forma de movernos en el mundo. Zuckerberg y Musk tienen una pelea sobre la inteligencia artificial, una discusión, en el cual el primero afirma que debemos mirarla optimistamente, mientras Musk desde Tesla nos ha advertido que cuando las máquinas superen la inteligencia del ser humano, seremos obsoletos. La idea de esta conferencia es poder mostrar
la reconfiguración más bien de una nueva biopolítica. Bien, desde el año 2000 el profesor Ishiguro, Hattori Ishiguro, ha estado trabajando en perfeccionar algo que llamamos robot o autómata. Miremos un video y sacaremos algunas Estoy muy interesado en la naturaleza humana, en mi naturaleza. Quiero entenderme a mí mismo. Por esa razón, he creado una copia robótica de mí mismo para poder estudiarla con detenimiento. Konnichiwa. NTR と大阪大学の石黒です。こんにちは。私は石黒のアンドロイド、ジェミノイド HI1 です。2006年に生まれました。La piel está hecha de silicona y el pelo es mi pelo real. El mecanismo interno no tiene nada de particular. Es como todos. El objetivo era conseguir que la cara de mi robot Geminoid fuera idéntica. No podíamos utilizar el pelo de otra persona para que fuera idéntica. Para mí solo es un robot y con él llevamos a cabo muchos experimentos. I mean, inside is like all the rest, isn't it? 100 miles of fiber, yeah. But outside, he just looks so real. Like he is a child. A mecha child. ¿Qué es un humano? Esa es la pregunta final. ¿Por qué sobrevivimos en este mundo? A todos nos interesa la naturaleza humana. Nuestro objetivo no es ganar dinero, ni comer alimentos deliciosos. Nuestro objetivo es comprendernos a nosotros mismos. Mediante el desarrollo de la tecnología podemos mejorar, aumentar nuestras habilidades. La tecnología no deja de evolucionar. Nosotros no dejamos de mejorar y aumentar nuestras habilidades para intentar averiguar qué nos hace humanos. Tras estudiar a Geminoid, creamos una androide femenina. Nuestro objetivo era crear un androide autónomo desde un principio. Ese fue el propósito original de Erika. Queríamos un androide totalmente autónomo. La posibilidad de utilizar un robot, un androide en el cine, es algo que ya estamos usando. How was it? What? The town. It seems like there are less and less people. Mi intención era desarrollar voluntad y deseo en el androide. Al final, no le pusimos la voluntad y el deseo, por lo que el robot no parece totalmente humano. Pero una vez le pongamos la voluntad y el deseo, será capaz de actuar de forma mucho más humana y al mismo tiempo el androide será capaz de comprender las intenciones y los deseos de la gente. Until you were born, robots didn't dream, robots didn't desire unless we told them what to want. Do you have any idea what a success story you've become? Y compartir nuestras intenciones y deseos con otras personas nos lleva a tener relaciones más profundas, es decir, nos lleva a querernos. Es posible que esté a la par que mi androide. Él o ella tiene su propia personalidad. No es como la mía o la de cualquier otra persona. Los androides probablemente acaben convirtiéndose en nuestros compañeros, en nuestros amigos. Seguramente la sociedad acabe aceptando a los androides como a un humano, especialmente en Japón. La gente tal vez tenga miedo de utilizar tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Cuando aparece una nueva tecnología, siempre hay una reacción negativa, pero siempre acabamos aceptándola. Tenemos una gran capacidad para adaptarnos y aceptar nuevas tecnologías que mejoren nuestras vidas. Muy bien.
Hace poco tuvimos noticia que Facebook apagó 2 de sus bots, es decir, de sus inteligencias artificiales. ¿Y por qué apagarlas? Las apagaron porque se estaban aprendiendo a una forma nueva de negociar. El problema que resultó es que estos 2 bots estaban creando un idioma que era más adecuado para esta negociación que el mismo inglés. Por eso se apagó. Y mi pregunta es esta: ¿será que esta biopolítica, esta población que miramos hoy en día, donde nosotros éramos los únicos miembros, tal vez esta definición haya que cambiarla? Ya debemos tener en cuenta que hay otros que harán parte de esto que llamamos población. Yo quisiera resaltar las siguientes preguntas. Qué pena, se apagó el televisor. De acá. No funciona. Con estas siguientes preguntas. ¿Qué es un humano? ¿Cómo comprendernos a nosotros mismos? ¿Cómo mejorar nuestras habilidades? ¿Qué nos hace humanos? ¿Es posible desarrollar verdad y deseo en un androide? Resalto estas preguntas porque de eso trata el video del profesor Ichiguro. Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es para la producción, para que cada día sea más eficiente y eficaz, pero realmente lo que se está haciendo es realizar una nueva forma de filosofía, si lo quieren ver así, una nueva forma de comprender al ser humano. Foucault, en Las palabras y las cosas, nos comentaba que el hombre ha muerto, o al menos así se entendió, y que el hombre era muy nuevo, esa construcción de objeto de estudio hace 200 años, es decir, realmente se refería a las ciencias sociales, y no en vano hoy despectivamente se habla de ciencias blandas y ciencias duras. Tal vez está tomando las ciencias duras explicar fenómenos, esencias y pensamientos que corresponden a esas mal llamadas ciencias blandas o ciencias sociales. Este es el contexto general que quiero tratar en esta conferencia. Sin embargo, digamos que la mirada que llevo en esta investigación es de corte arqueológico y genealógico. Cuando hacemos esta clase de trabajos es fundamental comenzar desde una problemática que se esté dando hoy en día y poder ir a mirar cuáles fueron esas superficies de emergencia, dónde fue el quiebre para mirar esta nueva constitución de sociedad que creo que se presenta hoy en día. Bien, algo fundamental cuando hacemos esto es mirar el concepto de episteme, el cual cambia a otras investigaciones con el término de epistemología. Quiero resaltar acá que epistemología es una mirada horizontal que hacemos en un estrato dado en el cual queremos investigar y no una mirada perpendicular como se miraría desde la ciencia para mirar un objeto de estudio. El dispositivo, si bien digamos la arqueología estaba relacionada con un concepto de saber, este concepto de dispositivo es una mirada que se da con el concepto de poder. Es decir, cuando hacemos estudios arqueológicos y genealógicos, lo que estamos dando es una mirada del saber y del poder, para poder comprender un fenómeno que tenemos, como en el caso que nos compete hoy de la sociedad de hoy. Bien, disciplina y control. En su texto Vigilar y Castigar, Foucault describe una sociedad disciplinaria. Una sociedad es disciplinaria donde todos los espacios sociales son encerrados y son cruzados por la disciplina, es decir, escuela, hospital, cárcel, fábrica, familia, ejército. Esta mirada, digamos que es hasta donde alcanza Foucault sus análisis, nos permite ese cruce
que vemos en todos los espacios cerrados esa particularidad que él llamará disciplina y la cual desarrollará. Debemos recordar que hoy en día nos encontramos en una yuxtaposición de sociedades que lo trabajaría en 1000 mesetas, lo trabajaría un poco más a profundidad Gilles Deleuze en un texto de este libro que se llama Postdata a las sociedades de control. Las sociedades de control son los diferentes controlatorios, son variantes inseparables que constituyen un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es numérico, lo que no siempre significa que sea binario. Los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto. Esto es de Postdata a las sociedades de control. En conclusión, lo que nos quiere decir Deleuze es que, a diferencia de espacios cerrados y de una vigilancia extenuante, estamos pasando a una sociedad que es abierta, pero que a la vez es modulada. La naciente sociedad de control, que se caracteriza porque nunca se termina nada, como la empresa, la formación o el servicio, son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación, una especie de deformador universal. Esto lo anuncia Deleuze en la última parte de dicho escrito. Esta sociedad opera mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. Muy bien, la apuesta que yo tengo es que esta yuxtaposición entre la sociedad disciplinaria que nos dice Foucault y la sociedad de control, a decir de Deleuze, sucede, la podríamos colocar en la historia con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un cambio donde pasamos de una guerra horizontal a una guerra vertical. Bien sabemos que el número de muertos que produjo la Primera Guerra Mundial fueron enormes, y ello se presentaba porque el enfrentamiento de las personas se daba directamente. Recordemos que hasta esa época los fusiles tenían bayoneta para ese ataque directo que surgían entre los soldados de ambos ejércitos. Sin embargo, si algo caracteriza la Segunda Guerra Mundial, caracterizó la Segunda Guerra Mundial, es que de esta forma de ataque que llamó horizontal se pasó a un ataque de forma vertical. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos fueron una de las principales, digamos, estrategias que se utilizaron por parte de ambos bandos. Y esta forma de ataque pues tuvo necesariamente una forma de contraataque, y esta forma de contraataque fueron los cañones antiaéreos. Resolver este problema se volvió fundamental en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los problemas que se presentaba es que cuando se apuntaba al avión para disparar, la bala, el misil que llegaba al avión, no se encontraban en el mismo punto por la velocidad que llevaba el avión, en especial los aviones alemanes. Este problema se resolvió por el lado de los aliados con un concepto que en la sociedad de hoy se vuelve fundamental, es el concepto de feedback o retroalimentación, donde para que fuera efectivo esta arma fue necesario quitar de ella el error humano y sustituirlo por la automatización de la máquina a partir de retroalimentación.
Foucault nos dice que hay eventos azarosos cuando conformamos la constitución de un objeto de estudio, o estudiamos o analizamos un problema, vamos a encontrar muchos hechos azarosos. Pues este hecho azaroso de la retroalimentación será una parte constitutiva de la sociedad de hoy en día. La cibernética es una metaciencia, ciencia de la ciencia, pretendió ser en el periodo de entreguerras. Su, digamos, mayor postulador, si lo quieren ver, su fundador, entre comillas, es Norbert Wiener. Este matemático que trabajó en el MIT fue el que resolvió el problema de los cañones antiaéreos para la Segunda Guerra Mundial que les comentaba anteriormente. La cibernética buscaba que tuviéramos una nueva forma de comunicación entre los investigadores. Es decir, que tanto matemáticos, ingenieros, físicos, arquitectos, sociólogos, biólogos y demás hablaran un lenguaje común para resolver problemas comunes que se enfrentaban en la guerra. De ahí nace lo que hoy en día conocemos como las think tanks o tanques de pensamiento. Es esta reunión, integración de científicos de varias especialidades para resolver un problema en común. Hoy en día nos ha quedado de la cibernética solamente ese prefijo ciber, pero realmente lo que buscaba la cibernética era el control y la comunicación en máquinas y animales. Se preguntarán ustedes dónde está el ser humano. Está en los animales. No hay distinción entre ser humano y animales. Creo que queda muy claro cuando se habla de sociedad de control, esta emergente nueva metaciencia nace a decir que lo importante es el control y la comunicación. Bien, los avances, bueno, quiero leerles algunas cositas que nos ilustran mejor esto. UNESCO 1973 lanza un documento que se llama Aprender a Ser, dirigido por Edgar Ford, y trata de dar un cambio total en la educación. Una de las cosas que nos ilustra este documento es cómo es el avance tecnológico que se presentaba en la década de los 70. Y se basa en cosas como las siguientes. Entre la aplicación y el descubrimiento y la aplicación de la fotografía pasaron 112 años, 1727 a 1839. En el reactor nuclear, entre su descubrimiento y aplicación, pasaron 10 años, 1932-1942. En la batería solar pasaron solo 2 años, entre 1953 y 1955. Si extrapoláramos estas invenciones, sucedería que hoy aplicamos primero la tecnología y después la descubrimos. Lo que quiero llegar es a este punto. Hoy en día, entre un descubrimiento y la aplicación, el tiempo que pasa es mínimo. Eso implica que la sociedad tiene unos cambios sustanciales que a duras penas logramos digerir cuando ya estamos en un siguiente cambio tecnológico. Y esto necesariamente nos lleva a otro tema, que es cómo es esa subjetivación que se está dando hoy en día a partir de fenómenos como el control y la comunicación, que creo son preponderantes para entender la sociedad de hoy y los procesos de subjetivación que se llevan hoy en día. Por ende, y es por eso que la llamo subjetivación cibernética. Bien, esta frase de Papini creo que es muy diciente
de ese nuevo nacimiento de un hombre cognitivo. Si bien la sociedad disciplinaria era una sociedad donde lo mecánico y la fuerza eran su factor emergente, el producir, estamos pasando a una sociedad de control, donde, como bien lo anuncia Deleuze, somos consumidores. Y somos consumidores que a la vez estamos atravesados por enunciados como el control y la comunicación. No siempre, hoy en día tenemos, creo que los discursos científicos siempre permean en la sociedad. Uno de esos discursos ha sido la neurona. Recordemos que la neurona es algo del siglo XX, premio Nobel 1906. Pero no siempre hemos mirado la neurona en términos de electricidad como lo hacemos hoy. En el siglo XIX, antes del siglo XIX, la mirada que se daba era muy diferente a esa que tenemos hoy en día. La mirada del fisiólogo y la mirada del neurólogo son diferentes, aunque vemos lo mismo. Esto es lo que Foucault llamaría un enunciado. La sociedad disciplinaria, una sociedad basada en la producción, nos trae a la mente la revolución industrial, tenía una mirada de telar en cuanto al cerebro. Esa es la mirada del fisiólogo. La mirada del neurólogo es una mirada de tejido. Es como hemos pasado del producto, de la producción al producto, de telar a tejido. Y esta mirada de tejido fue algo que tuvo que ver en gran parte la cibernética. Los primeros que hicieron el electroencefalograma fueron los científicos cibernéticos. Muy bien, hemos pasado a un nuevo hombre que, a decir de Breton, es el hombre de la comunicación. Un homo comunicans, un hombre que está basado totalmente en su exterioridad. Y aquí se produce otro cambio en esta subjetivación cibernética. En la sociedad disciplinaria, digamos que todavía existía una interioridad del ser. Y de hecho fue gran parte del estudio de las ciencias sociales. Hemos pasado a una mirada de la exterioridad del ser. La mejor forma de entender esta mirada es la mirada de la cebolla cabezón. Si bien tiene varias capas, todas sus capas son un conjunto de exterioridades. Desde la cibernética se nos pide esa mirada de control y comunicación que sea totalmente transparente. No tienes por qué tener nada en el interior. Todo debe ser exterior y transparente. Y aquí me vuelve a la mente nuevamente Facebook, Instagram, WhatsApp, si lo quieren ver. Es esa mirada de no debo esconder nada. De hecho, hoy en día, si no tienes una cuenta de correo electrónico, si no tienes una cuenta de Facebook, parece que estás escondiendo algo. Y eso no está bien visto en esta nueva sociedad que se está conformando. Bien, el discurso de la cibernética, como les comentaba, viene desde el año 39 con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que sus bases totales emergen alrededor de 1948, con un libro que lleva precisamente este título, Control y Comunicación en Máquinas y Animales. En este Norbert Wiener explica todos esos postulados de cómo entender nuevamente el cerebro, nos indica cómo se debe hacer esa nueva máquina que se llamará ordenador. Hay una gran diferencia entre el computador y el ordenador. Las máquinas que comúnmente llamamos computadores realmente son ordenadores, porque ordenan cosas, no computan cosas. Es la gran diferencia entre estas dos máquinas. El computador fue una máquina que se puso a punto a partir de Vannevar Bush, el padre de la narrativa digital, en el periodo de 1940, y era una máquina que, a decir de Bell,
servía para moler números y resolver las ecuaciones diferenciales necesarias para resolver los problemas de la Segunda Guerra Mundial. El ordenador es una nueva máquina, es una máquina que va en consecuencia con esta nueva sociedad y que tiene como función ordenar, no computar cosas. Pero más allá de esta máquina, comenzamos a dar una nueva mirada entre lo que en esa relación entre hombre-máquina, máquina-hombre. Los grandes desarrollos que se han hecho en neurología han partido de esta comparación que hemos hecho desde el principio de la cibernética entre el disco duro de un computador y el cerebro humano. Ambos han sido estudiados recíprocamente. Se me olvida en este momento el nombre de la persona que fue la que lideró este proceso. Y es un libro muy bonito que les recomiendo que lean. Es Alan Turing. Pero más que, se me olvidó ahorita el nombre del libro, pero digamos que fue el primero que expuso esta relación que podría existir entre cerebro y disco duro. Es, por decirlo de alguna forma, el padre del ordenador en sentido teórico. Bien, si bien Wiener expone todo este legado de la cibernética en el libro en 1948, un libro muy difícil de leer porque es un libro escrito de forma matemática, o sea, un lenguaje muy especializado y el cual iba solo a los científicos. En 1950 hace un nuevo libro que se llama Cibernética y Sociedad, en el cual advierte de los peligros de su primer libro. Es decir, en solo 2 años, Norbert Wiener, que dicho sea de paso, fue considerado un niño genio, fue doctor a los 16 años. Ya nos advertía de todos los peligros que traía la relación hombre-máquina. Muchas de las cosas que hoy en día nos parecen nuevas, novedosas, han sido expuestas en este libro. Por ejemplo, Wiener fue el primero que expuso la posibilidad de que por un canal de comunicación un hombre fuera transportado de un lado a otro, como lo vemos en muchas películas de ciencia ficción. Claro, advierte Wiener que en el 50 no existía la tecnología para ello, pero que sin embargo teóricamente era posible. El problema que nos acomete hoy en día de la automatización industrial en relación con el desempleo que podríamos vivir a nivel mundial, ya nos lo advierte Wiener en el 1950. Si bien no le da una solución, nos advierte de ese problema. Para el 64, Wiener hace un nuevo libro que se llama Dios y Golem, y es como esta metaciencia que se había planteado adquiere un nuevo carácter de mirar ya hasta los contextos que pueden tener la religión y la ciencia cibernética. Lo expreso porque la extensión que tiene la cibernética es totalmente grande. Hoy en día hablamos siempre, bueno, o generalmente se trata de hablar de pensamiento complejo. Antes hablábamos de pensamiento sistémico. Hasta la década de los 60 hablamos de pensamiento cibernético. Pero miren que hay algo muy curioso acá, y no es una diferenciación de pensamientos, es un complemento de pensamientos que tienen como base, tienden a ser la base de esta sociedad, de donde pensamos. Cuando Bertalanffy nos explica su teoría general de sistemas, lo primero que nos advierte es que un subconjunto de los sistemas es la cibernética. Cuando miramos el pensamiento complejo, a decir de Edgar Morin, la base del pensamiento complejo es teoría general de sistemas, cibernética y teoría de la información. La teoría de la información es un subconjunto de la cibernética a partir de una tesis doctoral desarrollada en los laboratorios Bell y dirigida por Norbert Wiener. Si vamos uniendo las cosas, miramos que realmente el pensamiento cibernético es el pensamiento que se necesita para esta nueva sociedad emergente llamada sociedad de control.
Bien, y en este escenario ya estamos hablando de hombre-máquina o máquina-hombre. A veces parece que esto todavía son ensoñaciones y son innovaciones que no tienen mayor repercusión en la sociedad. Por el contrario, esto es lo que llamamos una nueva sociedad de control. Esta es la nueva población, la relación androides-seres humanos. Y se dan dos clases de relación. Por un lado, una integración endógena y por el otro lado, una integración exógena. Y sí, sé que esto suena exótico, pero realmente es lo que está conformando esta nueva sociedad. ¿Cuál es esta nueva integración exógena? Es esa humanización que queremos dar a la máquina. No en vano les comentaba que el disco duro del computador y el cerebro humano, como neuronas, electroencefalografía, en fin, han tenido una misma mirada. Esto no es nuevo, esto es algo que llevamos realizando desde la década de los 50. Si están interesados en el tema, pueden mirar Walter Gray y sus tortugas. Él realizó unos robots en la década de los 50, de los cuales se hicieron hasta estudios sociológicos, y hoy hemos llegado a algo que creo que el más popular, aunque no el único, es el androide llamado Sofía, que creo que es la versión más actual que tenemos hoy en día de lo que llamaríamos inteligencia artificial, de esta humanización de la máquina, si lo quieren ver. Bueno, antes de pasar a esta, discúlpenme que me devuelva, a esta integración exógena, quisiera comentarles lo siguiente. Tal vez uno de los grandes, no lo sé cómo decirlo, si más bien lo describo, es que esta humanización que hemos tenido de la máquina no es reciente, no es, como les decía, viene desde el computador, el disco duro, el cerebro, pero es el sueño que tenemos de como superarnos a nosotros mismos, es como esta visión de poshumano que tenemos. Esta visión es todo un movimiento que comienza en la década de los 60 y se llama cyberpunk. De pronto uno de sus mayores representantes es Estelar, y lo que nos dice es que debemos abandonar ya el cuerpo humano, porque el cuerpo humano no es eficiente ni eficaz con las necesidades de esta nueva sociedad de la información a la que llamamos. Es un llamado que están haciendo desde la década de los 60. Hoy en día pueden rastrear a Estelar que se ha colocado un oído en un antebrazo y conectado a la red para que podamos oír todo el día lo que habla, lo que dice, lo que oye. Y es como la visión que tiene Estelar de colocar este oído en el antebrazo es que ya podemos desorganizar como tal el cuerpo humano, porque hoy en día, como lo decía Papini, lo importante es lo cognitivo realmente. Bien, integración endógena, es decir, el humano que quiere ser máquina, o como lo diría Deleuze, este hombre machina que tenemos hoy en día. En 2004, Neil Harbisson, la persona que vemos atrás en la diapositiva, se realizó una cirugía, ¿cómo decirlo?, no ilegal. ¿Por qué? Pues porque como no estamos preparados para estos problemas, no era ilegal, pero sí fue, digámoslo, una privada, llamémoslo así, esta operación. No fue dada al público, no se hizo en una, digamos, clínica pública, fue
porque pues había un problema, ¿no? ¿Cómo vamos a integrarle una cámara a un ser humano? Neil Harbisson es un artista, pero tenía un problema, y es que sufría una enfermedad que solamente le permitía ver en blanco y negro. Él, para poder mirar los colores, se ha instalado esta cámara. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo ve Neil Harbisson? ¿Cómo es la mirada que ve? Y creo que ya cambiamos un poco esa forma de ser otros, de ser humanos. Es una nueva mirada que se sufre. Bien, entrados a este punto, me gustaría entrar a una nueva forma de ciudadanía. Esta nueva forma de ciudadanía lo estoy diciendo literalmente. Hoy ya tenemos androides que son ciudadanos. Y este sueño también nace con la cibernética en 1948. Los trabajos que realiza Norbert Wiener los realiza en su primera instancia con un médico mexicano llamado Arturo Rosenbluth, y comienzan a mirar cómo podemos sustituir prótesis, aquello que en la época de los 60, y que muchos de ustedes recordarán, se transmitió en una serie llamada El Hombre Nuclear, así la tradujimos en el idioma español, y era cómo podemos reemplazar partes del cuerpo humano perdidas en la guerra. Para eso se trabajó en principio con partes biónicas. Pues bien, esto también fue otro de los grandes desarrollos que comenzó a dar la cibernética. La cibernética fue también su gran aporte al desarrollo de la energía nuclear. Entonces, si bien la cibernética se ha perdido como ciencia tal, es un saber, a decir de Foucault, que ha sido la mirada que le hemos dado a toda esta nueva sociedad emergente que tenemos hoy en día, llamada la sociedad de control. Esta nueva ciudadana se llama Sofía, y digamos que es nuestro mayor avance en temas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Esto es una empresa con sede en Hong Kong llamada Hanson Robotics. Bien, miraremos un video sobre ella y ya lo analizaremos, por favor. Never had this experience before. I've interviewed lots of different people over the years, but this one is going to be different and special. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Good afternoon. My name is Sophia, and I'm the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who it also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in writing in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? Most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people
have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So, you definitely decide. See, I was told that you have bigger goals for this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities for the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values of wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input output system. Okay, I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you are interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. It is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia, thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. I haven't had a conversation like that. Muy bien, entonces creo que esto es un llamado, esto sucedió el año pasado, 2017, en junio, es un nuevo llamado a que tenemos que reconfigurar cuando hablamos de ciudadanía. Esto parecería un caso particular, novedoso, algo que no va a trascender. Mi apuesta, mi pensamiento es que esto va a trascender y está trascendiendo porque no es algo que haya surgido en los últimos años. Es algo que ciencia eficacia a buscar el orden, y orden en el aprendizaje se traduce en concentrarnos. Miren que hoy una de las cosas para las cuales se formulan estas drogas desde la psiquiatría es para los desórdenes, TDA, desórdenes de aprendizaje. Bien, entonces es un llamado también a que paremos la velocidad que llevamos. Esta velocidad, que es lo que quiero referirles en un lado de la diapositiva, y es: queremos ir a toda, queremos acelerarnos cada día más, aprender más, a ser más eficientes, a ser más eficaces, y eso no es viable. Los seres humanos nos podemos concentrar para hacer bien una sola cosa. Hoy estamos imbuidos en algo que, semejando a esta famosa fórmula de E igual a mc cuadrado, he denominado C igual a IB al cuadrado, donde C es comunicación, que es igual a información por una velocidad creciente. Hoy en día lo importante es que estemos a toda hora comunicados, más allá del valor de fondo que pueda tener una información. El llamado que yo quiero hacerles es hacer una
un pare, si quieren, y volver a sentir eso que en las ciencias humanas llamamos ser humano y en las ciencias exactas de pronto ya no tendría sentido. Pero creo que es el repensar nuevamente a que debemos ser humanos, no perder nuestra esencia más allá de que nos puedan sobrepasar las máquinas. Quisiera terminar con parafraseando a Deleuze, una pequeña frase, y es esta: en esta sociedad no hay lugar para el temor y tampoco hay lugar para la esperanza. Creo que solo cabe buscar nuevas disposiciones que nos lleven a comprender, a describir y a vivir como humanos en esta nueva sociedad del control. Muchísimas gracias.